Buenas tardes, estimados magistrados que integran este pleno jurisdiccional, secretario general y audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales de comunicación. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica de este Tribunal y con fundamento en los numerales 1, 2 y 3 y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones del pleno de nuestro tribunal, siendo las 12 horas del día 19 de marzo de 2026, encontrándonos reunidos en el salón de pleno de este órgano jurisdiccional, declaro iniciado el desarrollo de la presente sesión pública ordinaria, convocada para este día y hora, instruyendo al secretario general de acuerdos, proceda a pasar lista de asistencia. Con su permiso, magistrado presidente, procedo a pasar lista de asistencia de los integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado presidente Lázaro José Lara Valderas, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Magistrado presidente, le informo que los 3 magistrados de las salas unitarias que integran el pleno de este tribunal se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública ordinaria. Gracias, secretario. Atento a lo anterior y al existir quórum legal, declaro válida la presente sesión, así como todos los acuerdos que se tomen en esta. En consecuencia, instruyo al secretario general de acuerdos para que dé lectura al orden del día programado para la presente sesión. El orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. El punto número 1 corresponde al inicio de la sesión. El punto número 2 a la lista de asistencia. El punto número 3 a la declaración de quórum legal. El punto número 4 de lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. En el punto número 5 corresponde a la lectura y, en su caso, aprobación del acta de sesión pública ordinaria del 13 de marzo de 2026. En el punto número 6 de resoluciones jurisdiccionales de pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos. El primer proyecto de resolución corresponde a una interlocutoria que resuelve el recurso de reclamación promovido por la parte actora dentro del expediente 24/2025/1 tramitado en línea en contra del acuerdo de fecha 30 de abril de 2025, en el cual se desechó la demanda por improcedente. Proyecto por el que se propone confirmar el auto reclamado. La ponencia se encuentra a cargo del magistrado de la primera sala unitaria. El segundo proyecto de resolución jurisdiccional corresponde al dictado en el expediente 84/2025/3 tramitado en línea, por el que se resuelve el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por la parte actora en contra de las notificaciones practicadas en relación a los acuerdos de fechas 12 y 23 de septiembre de 2025. Proyecto en el que se propone reconocer la validez de las mismas. La ponencia se encuentra a cargo del magistrado de la tercera sala unitaria. En el punto número 7, relativo a acuerdos jurisdiccionales del Pleno, no existen proyectos de acuerdo a discutir. En el punto número 8, de asuntos administrativos, no existen asuntos a tratar. En el punto número 9, de asuntos generales, no existen asuntos a tratar. Finalmente, el último punto corresponde al punto número 10, relativo a la clausura de la sesión. Magistrados, debe hacerse notar que en lo que respecta a los puntos números 1, 2, 3 y 4 del orden del día, relativos al inicio de la sesión, la lista de asistencia, la declaración de quórum legal, así como la lectura del orden del día de la presente sesión, ya quedaron debidamente desahogados, encontrándose pendiente únicamente la aprobación del resto de los puntos que conforman el orden del día para esta sesión. Compañeros magistrados, someto a su aprobación el orden del día de la presente sesión. Secretario, proceda a tomar votación en forma económica. Magistrados que integran este pleno, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día programado para esta sesión? A favor. Magistrado presidente, le informo que el orden del día programado para esta sesión cuenta con el voto a favor de los 3 magistrados integrantes de este pleno. Por tal motivo, declaro aprobado el orden del día programado para la presente sesión. En desahogo del punto número 5, solicito al Pleno la dispensa de la lectura del acta de la sesión pública ordinaria del 13 de marzo de 2026, toda vez que ésta fue circulada con la debida anticipación. Asimismo, solicito a este Pleno
la aprobación de su contenido, tomando una sola votación para ambos efectos. Secretario, proceda a tomar la votación en forma económica. Magistrados que integran este pleno, ¿cuál es el sentido de su voto con respecto de la aceptación de dispensa de lectura del acta de sesión ya mencionada, así como de la aprobación del contenido de la misma? A favor. Presidente, le informo que tanto la dispensa de la lectura del acta de sesión en comento como la aprobación de su contenido cuentan con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido del acta de la sesión pública ordinaria de fecha 13 de marzo de 2026. Se instruye al Secretario General de Acuerdos para que informe al Pleno cuál es el siguiente punto del orden del día. Magistrados, les informo que el siguiente punto del orden del día corresponde al número 6, relativo a resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos de resolución a discutir. Informo a este Pleno que el primer proyecto corresponde a una resolución interlocutoria dictada por el magistrado de la primera sala unitaria de este tribunal, dentro del expediente número 24, diagonal 2025, diagonal 1 romano-A, tramitado a través del sistema de justicia en línea de este tribunal, por el que se resuelve el recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del auto de 30 de abril de 2025, mediante el cual se desechó la demanda por improcedente. La ponencia se encuentra a cargo del magistrado Lázaro José Lara Valderas, titular de la primera sala unitaria, a quien en este momento se le otorga el uso de la voz. Gracias, secretario. Con el permiso de este Pleno, distinguidos magistrados, el proyecto que se somete a su consideración tiene por objeto resolver el recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de fecha 30 de abril de 2025, mediante el cual el entonces magistrado instructor de la primera sala unitaria determinó desechar la demanda por improcedente. Como contexto, la recurrente impugnó una resolución del director del Instituto Registral y Catastral del Estado, relativa a un recurso de inconformidad en el que se negó la inscripción de una escritura pública por encontrarse el inmueble sujeto al litigio. Posteriormente, el magistrado instructor determinó que el acto impugnado no encuadra dentro de la competencia material de este órgano jurisdiccional, por lo que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 14, fracción segunda, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado. La parte actora sostiene que el acto impugnado debió considerarse de naturaleza administrativa y que en consecuencia la competencia corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa, con fundamento en el artículo 153 bis de la Constitución local y en el 2 de la ley en la materia. Sin embargo, el proyecto demuestra que dicha postura es infundada. En efecto, del análisis del acto impugnado se advierte que éste no encuadra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 4 de la Ley Orgánica de este Tribunal, que delimita de manera precisa las materias sobre las cuales procede el juicio contencioso administrativo. Aun cuando dicho precepto contempla la impugnación de resoluciones que recae a recursos administrativos, ello únicamente resulta aplicable cuando el acto de origen corresponde a alguna de las materias expresamente previstas en las demás fracciones, lo que no acontece en el presente caso. En ese sentido, la vía intentada no resulta idónea, pues el conocimiento del asunto corresponde a una diversa jurisdicción conforme al marco normativo aplicable. Por tanto, la determinación del magistrado instructor de desechar la demanda se ajusta a derecho, al advertirse la falta de competencia material de este tribunal. De ahí que los agravios planteados resulten infundados e insuficientes para modificar el sentido del acuerdo recurrido. En consecuencia, ante lo infundado e insuficiente de los agravios, el proyecto propone confirmar la legalidad del acuerdo de fecha 30 de abril de 2025. Es cuanto. Magistrados, se abre a discusión el proyecto en comento. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, tiene el uso de la palabra en relación con el proyecto que se propone a este Pleno. Gracias, secretario general. Con la venia de ustedes, magistrados, solamente reiterar mi sentido a favor de este proyecto y sobre todo también que es un caso similar a otros que ya como precedentes de este tribunal hemos estado resolviendo el Pleno. Se puede confundir de alguna forma a través de los argumentos de
la parte que recurre, en el sentido propiamente ya que se arregló, trata de gracias. un acto administrativo que fue emitido por una autoridad administrativa del Estado, pero que a final de cuentas, respecto a la competencia material, pues no se da específicamente para este tribunal. Partiendo de esa base, insisto, hay precedentes donde simple y sencillamente confirman el desechamiento de esas demandas por no tener competencia material este tribunal. Es cuanto. Gracias. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿algún comentario en relación con el proyecto en cuestión? Gracias, secretario. Pues se estima correcto conforme se confirme este auto recurrido. Efectivamente, además de que el acto recurrido y simultáneamente impugnado en el juicio no encuadra ninguno de los supuestos del artículo 4 de la ley orgánica de este tribunal. Aunado a eso, los artículos 62 y 63 comprendidos en la Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio del Estado de Tamaulipas también establecen que, de confirmarse la calificación en el recurso de inconformidad, el interesado pudiera reclamarlo ante el Poder Judicial. Por lo tanto, coincidimos con lo expuesto por el magistrado ponente y por el compañero Aldape, en tanto mi voto es a favor del proyecto. ¿Es cuanto? Si no hay nada más que agregar y considerando que el proyecto en cuestión se encuentra suficientemente discutido, secretario, procede a tomar la votación correspondiente. Magistrados que integran este pleno, respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación recién expuesto por su ponente, magistrado Lázaro José Lara Valderas, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? Con el proyecto. Presidente, le informo que el proyecto sometido a consideración de este pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el expediente número 024/2025/1 romano-A. Magistrados, les informo que el siguiente proyecto de resolución a discutir corresponde a una interlocutoria de incidente de nulidad de notificaciones dictado en el expediente número 84/2025/3 romano-A, tramitado a través del sistema de justicia en línea de este tribunal, interpuesto por la parte actora en contra de las notificaciones practicadas en relación a los acuerdos de fechas 12 y 23 de septiembre de 2025. La ponencia se encuentra a cargo del magistrado Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria de este órgano jurisdiccional, a quien en este acto se le otorga el uso de la voz. Gracias, secretario, y con la venia de los magistrados presentes, con su permiso, y antes de iniciar con la propuesta del proyecto de este honorable pleno, considero necesario precisar que quien promovió el recurso planteado es la parte actora en contra de las notificaciones de los autos de fecha 12 y 23 de septiembre de 2025. Ahora bien, entrando en materia, la recurrente en su único agravio afirma que las notificaciones que cuestiona se realizaron en contravención a lo establecido en el artículo 85 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Tamaulipas, toda vez que el actuario no envió a la dirección de correo electrónico el aviso informando que se habían dictado los acuerdos de fechas 12 y 23 de septiembre del año 2025, mediante los cuales en el primero, entre otras cosas, se requirió a las partes para que presentaran a sus peritos y aceptaran el cargo conferido. Y en el segundo se indicó que por proveído de fecha 12 de septiembre se tuvo por contestada la demanda. Es así, pues refiere que en el expediente electrónico, el apartado donde debe de constar el registro de la fecha y hora en que se efectuó el envío del aviso a su correo electrónico, se encuentra el espacio en blanco. Al respecto, se propone a este honorable pleno calificar como infundados los argumentos del incidentista, toda vez que de las constancias que integran el expediente electrónico, específicamente de los acuses generados por el actuario, se advierte que sí se le enviaron los avisos de emisión de los acuerdos de fecha 12 y 23 de septiembre de 2025, mediante los cuales en el primero, entre otras cosas, se requirió a las partes que para que presentaran a sus peritos y aceptaran el cargo conferido.
Tanto en el segundo se indicó que por proveído de fecha 12 de septiembre se tuvo por contestada la demanda. Por tanto, si bien es cierto que las imágenes que inserta en su escrito de inconformidad en el apartado denominado fecha de envío se encuentra en blanco, ello no quiere decir que no haya enviado el aviso respectivo, pues para ese efecto merece pleno valor probatorio el acuse generado por el sistema de juicio en línea en el que se advierte el actuario de la tercera sala firmó electrónicamente, por lo que con ello se cumplió con la formalidad establecida en el artículo 85, fracción tercera de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Tamaulipas. Por tanto, si las notificaciones se efectuaron por boletín procesal y lista los días 23 y 30 de septiembre respectivamente, al haber transcurrido el plazo legal de 3 días sin que se generara el acuse correspondiente, como lo dispone el artículo 85 en su fracción quinta de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Tamaulipas, es innegable que dichas notificaciones son consideradas legales. Ante el resultado de la calificación de los agravios vertidos, se propone declarar a este honorable pleno infundado el incidente aludido y en consecuencia reconocer la validez de las notificaciones de fecha 20, 23 y 30 de septiembre de 2025 relativas a los acuerdos de fecha 12 y 23 de este mes y año, así como las actuaciones emitidas con su posterioridad. Es cuanto, secretario. Magistrados, se abre a discusión el proyecto en comento. Magistrado Lázaro José Lara Valderas, ¿algún comentario en relación al proyecto en cuestión? Sí, gracias, secretario. Concuerdo plenamente con el criterio plasmado en el proyecto que hoy se somete a nuestra consideración. En este asunto, la parte incidentista pretende que se declaren ilegales las notificaciones practicadas a través del sistema de justicia en línea, bajo el argumento de que en la pantalla del expediente no se aprecia la fecha ni la hora en que se enviaron los avisos correspondientes. Sin embargo, considero que ese planteamiento no le asiste la razón. Ello porque, como lo ha citado el magistrado ponente y conforme al artículo 85 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, el medio idóneo para acreditar la forma en que se practican las notificaciones en el juicio en línea son las constancias que genera el sistema, particularmente los acuses de notificación, y no la información que se visualiza en pantalla. En este caso, dichas constancias se obran en el expediente y en ellas se advierte claramente la fecha y la hora en que se enviaron los avisos correspondientes. Además, no debe perderse de vista que las actuaciones del actuario gozan de presunción de validez al tratarse de un servidor público legalmente facultado y dotado de fe pública. Por ello, no resulta suficiente desvirtuar dichas actuaciones con base únicamente en lo que muestra la pantalla del sistema. Más aún, si en las constancias de notificación se contienen datos precisos como el destinatario, el correo electrónico, la fecha del acuerdo y el momento del envío. En consecuencia, queda claro que las notificaciones se practicaron cumpliendo con las formalidades previstas en el citado artículo 85. Por esas razones, y a partir del análisis integral del expediente, mi voto es en favor de confirmar la legalidad de las notificaciones controvertidas. Es cuanto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, tiene el uso de la palabra en relación al proyecto que se propone a este pleno. Gracias, secretario general. Efectivamente, coincidimos con el criterio de este proyecto propuesto por el magistrado ponente, en el sentido propiamente de que desde el momento en que se trata de un juicio en línea, tanto la parte actora como las partes demandadas tienen el derecho de darle seguimiento a través de esta vía, que para nosotros como tribunal es un gran logro que se tenga un juicio en línea dentro del procedimiento contencioso administrativo del Estado. Partiendo de esa base, insisto, si bien es cierto, es un derecho que tienen los justiciables para llevar a cabo también un juicio a través de manera electrónica, a través de línea, también es una obligación de ellos estar verificando las notificaciones que se lleven a cabo derivadas de un juicio contencioso administrativo en línea. Partiendo de esa base y toda vez que tal como se ha expuesto, las notificaciones que entre comillas juzga la parte incidentista ilegales cumplen con los requisitos establecidos por el artículo 85 de la Ley del Contencioso Administrativo del Estado y por lo tanto deben de declararse legales. Así que coincido con el proyecto propuesto.
Es cuanto. Gracias, magistrados. Si no hay nada más que agregar y considerando que el asunto se encuentra suficientemente discutido, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente. Magistrados que integran este pleno, respecto del proyecto de resolución interlocutoria de nulidad de incidente de nulidad de notificaciones recién expuesto por su ponente, magistrado Lázaro José Lara Valderas, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Presidente, le informo que el proyecto sometido a consideración de este pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria del incidente de nulidad de notificaciones dictada en el expediente número 084/2025/3 romano-A. Una vez agotado el punto de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, secretario, proceda a informar cuáles son los siguientes puntos del orden del día. El siguiente punto corresponde al número 7 del orden del día, relativo a acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que, como se anticipó, no se tienen acuerdos programados. Presidente, en los puntos número 8 y 9 correspondientes a asuntos administrativos y asuntos generales respectivamente, no se tienen programados asuntos a tratar. Por último, en desahogo del punto número 10 del orden del día relativo a la clausura de la sesión, siendo las 12 horas con 24 minutos del día 19 de marzo de 2026, declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria.